Ahora es el momento de analizar y recordar todo sobre lo que fue la grandiosa saga de Tekken, pero más allá de los combates en el ring, Tekken alberga un sinfín de curiosidades y detalles que quizás no conocías. Todos los escenarios del primer Tekken hasta el Tekken Tag se pueden combatir sin limitación alguna, no es hasta el Tekken 4 donde aparecen los primeros muros en los escenarios. En Tekken 1, Yoshimitsu y Kunimitsu son de los primeros personajes en usar armas en los combates, siendo recién hasta Tekken 7, donde llegarían personajes invitados con sus propias armas para usarlas con su estilo de pelea. Nina Williams debuta en Tekken 1 peleando completamente descalza, y no es hasta Tekken 8 con la customización que podemos volver a dejar descalza a Nina. Katsuhiro Harada, productor ejecutivo de la saga Tekken, prestó su voz a Law desde Tekken 1 hasta Tekken 5. Forest Law en Tekken 3 y Tekken Tag. Yoshimitsu desde Tekken 1 hasta Tekken Tag. Y Kunimitsu en Tekken 1. La versión japonesa de Tekken 2 añadió por primera vez el modo galería como un secreto, donde había que mantener presionados varios botones como el jugador 2 mientras iniciaba el juego. El modo galería se convirtió en un modo habitual para todo el mundo a partir del Tekken 3. Tekken 2 tiene un modo en primera persona, que se activa al mantener pulsados los botones L1 y L2 antes de elegir a un personaje. Si lo hacemos correctamente, apareceremos con un modelo alámbrico en primera persona. También, si se mantiene pulsado el botón Select mientras elige un personaje, este aparecerá con una cabeza gigante y una voz aguda como si estuviera afectado por el helio. La lista de comandos es una característica de los juegos de pelea, donde se enumeran los movimientos de cada personaje, pues fue añadido por primera vez en Tekken 2, algo que sería fundamental para aprender los famosos combos. La saga de Tekken tiene hasta la fecha 4 películas. Harada comentó mediante su Twitter sobre la película live action de Tekken: esa película de Hollywood es horrible y no estoy interesado en ella. Incluso tiempo después bromeó en respuesta a un seguidor que le había preguntado si le podía recomendar alguna buena película, en el cual Harada respondió que el primer live action de Tekken es una buena película de terror. Tekken 3 fue el primer juego de la saga en introducir el combate en 3D, ya que era posible rodear a los rivales en los combates, a diferencia de las entregas anteriores que eran combates en 2D. Además que se añadió el primer personaje invitado, siendo un personaje de manga de humor japonés. Lo curioso es que tiene movimientos muy rápidos y una hitbox muy pequeña. Tekken 3 es muy conocido por su minijuego Tekken Ball. Su propósito era hacer un tutorial para aprender los combos aéreos. Harada se entristeció al saber que no había cumplido su propósito, pero lo cierto es que este modo fue un exitazo entre los fans. Regresando para la versión Wii U de Tekken Tag 2. Y sorprendentemente también regresó en Tekken 8. La franquicia Tekken hizo una gran variedad de comerciales a lo largo que se daba a conocer. Uno de mis favoritos por ser muy random es donde Forest Law aparece en un comercial de leche del año 2000, perdiendo contra la mascota de la leche, Lavly.
Tekken Tag es un spin-off de la serie principal, al no ser canónico para la historia, dio la oportunidad de poder jugar con cada personaje que la serie haya tenido hasta ese punto, teniendo un total de 38 personajes. Sin embargo, hubieron 3 personajes que no estuvieron en el roster, siendo Lau el único de la historia principal en no aparecer en Tekken Tag, ya que fue reemplazado por su hijo Forest Lau. Los otros 2 que no aparecieron fueron el Dr. Boskonovich y Gon, personaje invitado del Tekken 3. La primera aparición del modo Tekken Ball fue en el Tekken Tag, un minijuego que puede tocar la nostalgia de muchos. Regresó en la versión portable de Tekken 5 para la PSP. Great. Tekken Ball se lanzó como aplicación gratuita en 2011, donde solo habían 3 personajes, los cuales eran Jin Kazama, Xiaoyu y Panda, cada uno con habilidades únicas. Tekken 7 también tuvo su versión de Tekken Ball, que se lanzó como DLC el 31 de agosto del 2017. Frame 1. First throw. Tekken es mi franquicia de juegos de lucha favorita, por ende espero que les haya gustado esta primera parte de curiosidades que no conocías. Si llegaron hasta aquí, fue un placer compartir estos datos curiosos de Tekken con ustedes, y nos veremos en la próxima. Bye. En Tekken 1, Devil Kazuya es uno de los jefes más difíciles de conseguir, ya que tendrás que eliminar a las 8 oleadas de naves del Galaga, utilizando solo una continuación como mucho. ¿Sabían que antes Tekken se iba a llamar Rave War? ¿Sí lo sabían? Bueno, ¿sabían que en términos de reproducción entre humanos y Pokémon? Me enamoré del Tekken por 2 cosas, por la pasión que me transmitió mi padre, y por la oleada de Kazuya.